están? Mira, estoy llegando a la Ciudad de México y vamos a un evento esta noche con la Divasa, con Pedro, y por eso vine a México. Estoy en el Uber, llegando a su casa. Vamos a ver si Pedro está listo. Yo no creo que Pedro va a estar listo, pero sí, yo tampoco estoy listo, ¿no? Tengo que arreglarme en su casa cuando llego. Pero es un evento del Trevor Project y espero que han escuchado algo sobre The Trevor Project. Es una ONG de Estados Unidos que ayuda a jóvenes LGBT plus y esta comunidad diversa que necesitan ayuda o están deprimida y pueden llamar a su línea a hablar y buscar apoyo y todo eso. Y es una ONG realmente súper bien y ayuda a millones de personas, y ahora está llegando a México. Entonces por eso vamos a ir al evento con Pedro. Pedro va a estar en un panel. Yo no tengo ni por qué estar, pero quiero apoyar al ONG y quería grabar un video sobre el evento y enseñarles un poco de cómo va a ser, cómo sería un evento, un día en mi vida o en la vida de Pedro también, de llegar a un evento así de una ONG de la comunidad. Vamos viendo. A ver, estoy llegando a la casa de Pedro. A ver si está listo. Yo creo que va a estar en la cama. Son casi las 3 de la tarde y vamos viendo. No, negra. ¿Por qué no? Hola. Te ves guapo. ¿Estás listo para el evento? No, déjame bañarme, arreglarme. Yo también tengo que hacer eso. So Pedro was like, do you want to do eyeliner? Because look at his eyeliner. Look how good you did. Close both your eyes. Okay. So he was like, do you want to do eyeliner? I'm like, yeah, how about white? What the hell? I mean, my eyes look so bad. No, it's because you're not moisturized. I'm offended. Se ve mejor. It looks terrible. That's not even my eye. Pero porque es un diseño. Un diseño. Pedro, I'm like actually mad at you. This is like the worst. I don't know which one is worse. It's not funny. I actually want it to look good. No, see, like that's where you're supposed to put eyeliner. What the hell is this? Bueno, vamos a ir ahorita a una fundación. Trevor Projects. ¿Qué aprendizajes has tenido a lo largo de tu vida sobre cómo enfrentar los retos que se te han presentado por ser una figura pública de la comunidad LGBTQ+? Una pregunta, tú tienes que leer. No, pero yo estaba pensando en leer. No, o sea, lo que pasa. Bueno, Ariana Grande lee. Ariana Grande lee. Y no, pero Taylor Swift no lee. No sé qué decir, pero es que es una pregunta difícil. Yo quiero saber si tú crees que fue el mismo ser gay en el instituto, el colegio, que para mí hace como 9 años. No. Porque yo tengo 9 años más que tú, ¿no? Ujú. Y yo también crecí en Mississippi, como el parte súper burda y Una vaina por allá. conservativo de Estados Unidos. Bueno, pero ¿cómo fue? Cuéntanos. Porque yo... Pero es lo que él te está preguntando qué piensas tú, cómo fue. No, siento que obviamente al ser una sociedad como más de primer mundo sería distinto. Lo que pasa es que fue hace 9 años diferente a ti. Fue a 9 años atrás. Tú y pero- yo que vivíamos pero en el Venezuela- mismo país pero Venezuela y va fueron 30 3 años diferentes. atrasadas de los 9 estos. Sí, pero escúchame, si tú y yo tenemos 3 años de diferencia y a mí fue más difícil que a ti, ¿Tú imagínate. crees? Eso Claro, es lo que quiero saber. imagínate tú. Entonces, ¿cómo fue para ti? Porque tú tenías gente gay en el tele y en las redes sociales. No, en si las tenías redes Lady sociales. Gaga y En las tenías- redes sociales, pero no en la televisión. Es que sí, fue internet. Internet fue lo que me ayudó a mí. Pero pasaste por una época súper triste en Sí, tu vida. claro. Por ser gay, ¿tú crees? No Como por lo- ser gay, sino porque siento que la sociedad a mí me inculcó el ser gay. Yo desde que los 9 años, a mí me O sea, a ti decían- te obligaron a ser A mí gay. me obligaron a ser gay porque a mí ya antes de yo saber qué sentía yo, ya me gritaban, ay mariquito, ay tú eres como raro. Pero no es que te obligan a ser gay, es No que me ya obligan, sabías. pero Eso me es lo- bullying. pero me hacían bullying y yo ni siquiera sabía lo que sentía en ese momento como para que otras personas vinieran a juzgarme. Ya después que lo entendí, me hubiese encantado tener un aliado como de Trevor Project para poder entender esos sentimientos que yo tenía, porque no los sabía descifrar. Tuve que refugiarme en extraños en internet cuando ni siquiera mi familia o los compañeros de mi colegio me apoyaban, porque para todos ellos era como el gay haciendo videos en internet. ¿Cómo fue para ti? Pues para mí fue
algo difícil porque yo fui a un colegio religioso y como teníamos que rezar todos los días y dijeron casi cada semana que los gays y pecadores, no sé cómo se llama, que ellos fueran al infierno por toda la eternidad y no sé qué. Y también no había muchas personas o películas ni estrellas gays o LGBT en tele y todo eso. Pero yo vi que después de 2005 por ahí empezaban a salir más como gente como Gaga, más famosa, la cultura más abierta, digo yo. Pero yo creo que tú lo tenías más fácil. No, pero es que coño, por la familia lo hizo Sí, difícil. porque mi familia fue súper... En cambio, mi familia fue fácil, pues. Exacto, Pero mi familia fue fácil. The Family of Y por Hers, eso- lo que pasa es que, claro, Cuando mi familia me Lo dijo, que pasa- no tienes que decirlo porque eso no se dice. Ahí fue que yo entendí que yo tenía una responsabilidad, no solamente ante mi familia, sino ante el mundo, a decirlo. Y José, ¿alguna vez pasaste por una época súper difícil o complicado por ser gay? coño, es que a mí se me hizo un poquito fácil. O sea, es que yo como que fui un poquito privilegiado por allá. Sí me hicieron bullying, pero coño, es que yo hacía bullying también. O sea, yo era bullying, pero era porque, coño, yo me tenía que defender de alguna manera. Yo vivía en un pueblo chiquito y yo tenía puros amigos como que me ayudaban. O sea, como que me ayudaban a empoderarme. No sé si me explico. Además que casi todos mis amigos eran gays en el colegio. Y yo tenía como que un ambiente, digamos, como que seguro en la casa, en el colegio. Aquí. Entonces aquí estamos en la sala de espera de los panelistas, con el panelista, y ahora vamos a dar una vuelta. ¿Y qué te pusieron con brazaletes? Oh, y ahora tenemos brazaletes. Díganos qué pasó. No, nada, que estaba viendo como que Queenman, como que me gusta mucho lo que ella pone y que ella, la verdad, que es una persona, no te rías. Queenman es una persona que obviamente nació en otra época diferente a nosotros, entonces como que subió una foto con una persona trans y dijo que era un hombre, o sea, que era un hombre con diferente género sexual, pero en realidad es una mujer porque es una persona trans. Exacto. Pero es algo que hay que enseñarle, pues, porque es algo que ella no lo sabe y es algo que... Exacto, y aunque la gente están pensando que ellos no quieren, eso hace daño a las personas. Yo digo que sí. Si no hay como Oh, daño yo creo, detrás. no, pero yo creo que sí. la persona con la que ella subió fotos es consciente de que Quigma es de otra época y que no sabe tampoco como que mucho de eso. Claro. Digo yo, ponte tú, es que yo quisiera preguntarle a una persona trans a ver qué se siente como que estés con una persona y que pase ese tipo de cosas. Y- Porque en realidad Quigma está haciendo algo bueno, es algo malo, pero algo que ella, no sé si... Exacto. O sea, es algo malo. No hay pero malo también es- detrás de lo que está no es, haciendo. pero no es Pero con malicia, no no, es- lo está haciendo con exacto. malicia, ella no sabe que lo está haciendo. Exacto. O sea, no para hacer daño, no creo que ella lo quiera hacer para hacer daño, no sé si me explico. Claro. Solo que ella en su cabeza no lo sabe. Pero ¿por qué es importante usar las palabras que la gente quiere que usan? O sea, los pronombres. Eso. Pero también Es diciendo importante hombre cuando es... que tú nombres a las personas como por sus pronombres. En Estados Unidos está el they, them, Ajá. y aquí está el ella, él, Exacto. ella, no sé qué. Y yo creo que es un poco complicado de entender eso. No, para nosotros los jóvenes esto es demasiado fácil. Tú solamente preguntas a una persona cuáles son sus pronombres y llámalo por su pronombre porque es algo fácil. Pero para una persona mayor, yo creo que debe ser un poquito complicado como Sí. entender la situación. O sea, no sé. Pues. Pero mucha gente como porque lo tienes toda toman la vida muy... Sí. comportándote de una manera Pero mucha gente quienes no usan los pronombres adecuada.
que van como parecen, eso les afecta Eso mucho. lastima, claro. Sí, Eso lastima. Pero sí es importante que tu mamá conozca y tu hermana conozcan de los pronombres adecuados para no hacer sentir mal a una Ni persona. siquiera pronombres, una identidad Sí. en realidad. Exacto. Porque, mis amores, casi el 90% de mis amigos hombres son de diferentes géneros sexuales. ¿Cuál es la necesidad de ella todavía recalcar amigos hombres para después decirles que tienen diferentes? Ella en ¿No? su cabeza no lo está haciendo para lastimar. Ella piensa que ella con eso está diciendo, mira, yo no soy homofóbica, dejen de decir que soy Siento que es un homofóbica. llamado de atención, como que mírenme, no soy homofóbica por todas las cosas Pero que se han dicho en internet. Pero sí tú deberías informar porque es tu mamá. Sí, por eso estamos aquí en Trevor Project. Por las cuales se burlan de mí van a ser las mismas por las cuales te van a aplaudir. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir, por acompañarnos en este lindo evento y bueno, muchas felicidades a Trevor Project por estar finalmente aquí en México y bueno, esperamos todos que sea una asociación que pueda ayudar a muchas personas que lo necesiten. Pero el punto es, corazón, cómo atraer la sección y con qué vicisitudes te has encontrado, pues siendo una figura tan importante. Yo empecé a hacer videos hace 10 años. Yo tenía 12 años cuando comencé a hacer videos. Y yo recuerdo que siempre me decían, ay, como que el niño gay intentando hacer videos. O la loquita, porque en ese momento era muy niño. Yo creo que en ese momento no sabía cómo me sentía, no me daba cuenta completamente de que era gay. Y creo que la sociedad me inculcó que la homosexualidad era algo malo antes de yo siquiera saber qué sentía. Y ahí fue cuando hice un video que fue muy popular, saliendo del closet, que me di cuenta que tenía que hacerlo cuando me encontraba en una posición en la que mi familia, después de haber subido ese video, me dijo que tú no tienes que salir del closet porque nadie se tiene que dar cuenta de quién eres tú, como si fuese algo malo, ¿sabes? Como si fuese algo de lo que estar avergonzado. Ahí fue cuando tenía que tener una responsabilidad mucho más grande allá en el entorno social, sino con el mundo realmente. Y creo que yo conocí Trevor Project porque veía a uno de mis youtubers favoritos en ese momento y yo veía que él hablaba de Trevor Project y hablaba como de esta asociación que se encargaba de la atención de crisis a las personas LGBT. En ese momento él era un interno en Trevor Project y su nombre es Tyler Oakley. Y ese es el poder del internet y el poder de ver a una persona en la pantalla me hizo creer que yo también era válido y que lo que estaba haciendo no estaba mal. Porque sí me pasaron muchas cosas fuertes. Incluso yo recuerdo que estaba haciendo la confirmación de la fe en la iglesia y el Papa me dijo que no podía seguir en la confirmación porque mis videos actuando como niña no iban con los valores de la iglesia. Eso fue muy fuerte para mí y creo que es simplemente lo que aprendí fue que hay que salir adelante, como sea. Siento que haber tenido algo como Trevor, que sí sabía que existía, pero que no estaba disponible en mi país, me hubiese hecho sentir mucho mejor y por eso estoy muy emocionado de compartirlo con la audiencia para que las nuevas generaciones y todas las personas que lo necesiten puedan empezar a disfrutar de este servicio. Valentina me fascinó. Sí, a mí también. Pero es que Valentina es una Miss Venezuela. Sí, ella es Ella Miss está preparada Venezuela. para- Pero cuéntame qué pasó con lo de gay marriage en México. Eso fue- Aprobaron la legislación en el Estado de México, que ya se puede, ya hay gay marriage. Pero Había en todo Ciudad de México, pero no todo en el México Estado. se puede casar. Todo México se No, puede no casar. todo México. Claro que sí, Hay solamente estados que hay dos estados. Yucatán nada no más. se puede, por ejemplo. No, sí se puede, ya se puede. Ya lo se aprobaron puede. hace como 2 semanas. Ah, bueno, no no leí. lo leíste, mira, lo voy a buscar. Mira, sí, ya, sí, Yucatán, sí. El 7 de abril. Entonces ya estamos de vuelta, fuimos al evento, fue súper lindo, ya vieron, muy emocional, mucha gente. Es un tema súper sensible y yo lo entiendo, ¿saben? Porque cuando yo tenía 11 años sabía que yo era gay y me gustó los hombres, entonces yo tenía que
esperar muchos años, como 7 años, diciendo mentiras a mis padres porque yo pensé que alguien me dijo que si había un porcentaje como muy poco probabilidad de que ellos me iban a meter en la calle, que no valió la pena arriesgarlo, pero la verdad es que mis padres me apoyaban muchísimo. Yo les dije cuando tenía 18 años y al final no fue nada mal, pero no es igual por todo el mundo. Entonces, si es usted o alguien está buscando cómo salir del armario o tienen miedo, tienen un crisis, pero crisis no tiene que significar que algo muy malo va a pasar o pasó. Solo que si tú no te encuentras bien y no tienes la comunidad o los recursos necesarios para vivir como tú quieres vivir, llama a Trevor Project, y por eso existen esos ONGs. Fue un gusto llevarles conmigo y con Pedro y con la Jose a ese evento en México. Ahora tengo que regresar mañana a Estados Unidos, pero eso ha sido un evento súper bonito y valió la pena, y espero compartir más experiencias iguales o similares con ustedes. No sé, estoy intentando eso de YouTube, de videos de formato más largo. Entonces, si tienen preguntas, si la vida te está pasando difícil, llama a Trevor Project. Voy a poner los números de Estados Unidos y de México para que puedan llamar y solicitar ayuda o recomendarlo a los quienes tal vez no saben que eso existe. Vamos a salir de fiesta, creo, a bailar un poquito, a disfrutar esa vida que tenemos, y espero que ustedes lo están pasando bien, y nos vemos hasta la próxima video. Chao.